Saludos queridos hermanos, queridos amigos. Es un gusto encontrarnos con cada uno de ustedes para poder presentar alabanza a nuestro Señor. Saludamos también especialmente a quienes están ya conectados minutos antes por Zoom y nos alegra tener siempre ahí familias, hermanos que están pendientes para tener un poco más de interactividad. Pero también bendecimos a nuestros amigos, a nuestros hermanos por YouTube y por Facebook Live también. Hermanos, juntos hoy vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Que la gracia y la bendición del Señor les acompañe todos los días de su vida. Es nuestro deseo, es nuestra oración. Estamos felices, emocionados, porque junto a ustedes esta mañana vamos a alabar a nuestro Padre. Damos la bienvenida a los niños que están desconectándose del Zoom para conectarse al culto. Gracias a aquellas familias que se levantan muy temprano para poder tener este tiempo de aprendizaje, de enseñanza, en donde todos crecemos espiritualmente. Gracias, maestros queridos. Saludamos en este momento al aula de nuestros niños que se llaman los primarios junto a nuestra hermana Viviana y les animamos a que podamos también seguir asistiendo domingo a domingo a este tiempo especial. Dice la palabra que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y este es el momento también para levantar todo nuestro ser y presentar alabanza ante nuestro Señor. Cantémosle a Él. Señor, porque por tu sacrificio hemos sido transformados. Hoy tus hijos, Señor, te claman. Porque tu sacrificio no fue en vano, Señor. Transformados por el fuego de tu amor, por el brillo de tu rostro, por la pasión de tu corazón, Jesús. Somos transformados al mirarte, Dios. Danos tus palabras, llénanos más de ti. Derrama de tu espíritu sobre nosotros, Señor. Transformados por el precio de la cruz, por lo inmenso de tu amor, no podemos vivir un segundo sin ti, Jesús. Somos transformados al mirarte, Dios. Danos tus palabras, llénanos más de ti. Somos transformados al mirarte, Dios. Danos tus palabras, llénanos más de ti. Nunca pasará, nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí. Nunca pasará, nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nunca pasará, nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí. Nunca pasará, nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí. Nunca pasará,
nunca pasará. Tu amor por mí, tu amor por mí, nunca pasará, nunca pasará. Tu amor por mí, tu amor por mí. Dice la palabra del Señor en el libro de Malaquías, el capítulo 3, el versículo 10, un versículo muy conocido, que en esta mañana yo voy a estar dando lectura en la versión TLA, y dice la palabra del Señor: traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto, verán que abriré las ventanas de los cielos y les enviaré abundantes lluvias. El Señor nos está poniendo a prueba. Si usted no lo ha hecho, hágalo. En esta mañana queremos invitarle a darle al Señor. Eche esa prueba, mande esa prueba, dele al Señor este momento y dígale: Señor, voy a entregarte todo lo que tengo, todo lo que tú me has dado. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, gracias te damos una vez más, Padre Eterno, por ser generoso con nuestras vidas. Gracias por tu provisión, gracias por tu cuidado. Esta mañana te entregamos una vez más delante de ti, a tus pies, de lo que nos has regalado. Bendiga las ofrendas, bendiga los diezmos, y que en tu casa nunca falte, Señor, el pan, nunca falte la provisión para poder compartir, así como también en nuestros hogares. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ustedes saben, mis hermanos, usted puede depositar sus ofrendas en sus pequeños alfolís en su casa, y también usted puede hacer la transferencia a la cuenta general de la iglesia. Que el Señor derrame de las bendiciones que Él tiene para cada uno de ustedes, y también que juntos podamos bendecir a aquellos a quienes más necesidad están pasando. Que el Señor les bendiga cada día mucho más, al 100 por 1. Voy a dar paso a nuestro pastor, quien trae la palabra del Señor. El amor de padres nos impulsa a hacer cosas extraordinarias en muchas ocasiones. Todos los que tenemos la bendición de ser padres, de tener hijos, pues hemos experimentado estos impulsos que de vez en cuando tenemos que hacerlos porque queremos lo mejor para nuestros hijos, y somos capaces aún de dejar de comer con tal que ellos tengan alimento. Somos capaces de renunciar a gustos, a necesidades propias. Hay gente que no se compra ropa en mucho tiempo con tal que su hijo se pueda comprar 1 o 2 veces al año un par de zapatos, un pantalón nuevo, una chompa nueva, qué sé yo, porque el amor de padres nos impulsa a sacrificarnos, a ir más allá de lo que estamos acostumbrados. A veces una madre puede pasar hambre siempre y cuando sus hijos tengan algo para comer. Y en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, pues de seguro usted también está haciendo sacrificios, se está esforzando por sus hijos, y aún estamos dispuestos a hacer más allá de lo que podamos hacer. Hay historias en este tiempo, testimonios en esta época de pandemia de padres pues aún endeudándose, vendiendo todo para salvar la vida de su hijo, sacando préstamos, créditos a altos intereses con tal de que su hijo pueda ser atendido. Y en la Biblia también existen ejemplos, historias de padres así de esforzados. En Lucas capítulo 8, 40 al 42 leemos lo siguiente. Dice que cuando Jesús regresó a Galilea, la gente lo recibió con mucha alegría, pues lo habían estado esperando. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se acercó a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Este es el caso de Jairo, y este será el texto para esta mañana, compartir este mensaje, que espero yo que nos inspire, que nos desafíe y nos comprometa a hacer lo que mejor debemos hacer como padres de familia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época muy difícil. Años atrás yo he predicado acá en la congregación
porque esta es una de las épocas más difíciles para los niños. Y ahora con la pandemia, pues eso se ha ido todavía agravando, porque si examinamos rápidamente todas las amenazas, todos los peligros que rodean a nuestros hijos, pues nos podríamos quedar asombrados, asustados de saber que hay tantos factores graves que están ahí, y a veces sin darnos cuenta, estos factores, estas amenazas ya están obrando en contra de nuestros hijos. Por ejemplo, tenemos por un lado la situación de pobreza. Alrededor del mundo existen millones de niños que viven en extrema pobreza. Por esa razón no tienen acceso al líquido vital, que es el agua. Por esa razón no tienen una buena alimentación. Hay tantos niños desnutridos, y a veces pensamos solamente en ciertos países del mundo. Por ejemplo, en Ecuador también tenemos un alto índice de niños desnutridos. Y es que la desnutrición no pasa por el hecho de no tener un bocado de comida, sino por la calidad de comida, la nutrición que estamos dando a nuestros hijos. La pobreza es una amenaza grave, preocupante en la sociedad, y se está luchando contra eso, ¿no? Y por eso hay nuevas medidas, inclusive para no desperdiciar tanto alimento, porque hace falta alimento. Pero a la pobreza tenemos que añadirle también el poco acceso al sistema de salud. Muchos niños no tienen las vacunas necesarias que requiere un recién nacido, por ejemplo, y a lo largo de su vida pues no va a recibir siempre las dosis que estos deberían recibir para asegurarles una calidad de vida mucho mejor. Tenemos otro factor también, como la educación. Millones de niños antes de la pandemia ya no tenían acceso a la educación, ahora mucho más se ha complicado, y ahí tenemos ejemplos, historias de padres esforzándose para ayudarle a su hijo a estudiar. Quizás usted vio últimamente las noticias de Perú, de una madre de familia que junto a su hijo salía por las noches a conectarse al wifi de un centro comercial, y estaba ahí en la tarde y en anochecer y hasta la noche tratando de que su hijo haga los deberes, ¿no? Cuadros como estos nos inspiran y nos asombran de lo que podemos hacer cuando nuestros hijos están pasando crisis. Y otra amenaza complicada que tenemos es el creciente negocio del aborto. Yo sé que esta palabra es complicada decirlo, pero es una realidad. Millones de niños son muertos años tras año por decisiones que solamente la gente y los profesionales lo conocen, pero en definitiva se habla de 50, 60 millones de niños por año muertos en procesos de aborto. Tenemos también la pornografía, conocida hoy en día como uno de los negocios más lucrativos en la pandemia. Silenciosamente este negocio se ha multiplicado. A veces estamos preocupados por el precio de un producto, por la situación social de unos empresarios, qué sé yo. Y este negocio de la pornografía está generando millones de dólares de ganancia. Es de fácil producción, de fácil inversión, y tiene unos réditos a corto plazo. Y tristemente este tipo de negocio pues tiene como objetivo también ahora a los niños como un producto nuevo. ¿Por qué? Porque hay mentes realmente desadaptadas, corrompidas, que ni respetan a nadie ya en ningún sentido. Así que ser un niño en estos tiempos es estar expuesto a muchos peligros que pueden llegarnos de manera visible como de manera invisible. Tenemos también el aumento del tráfico de órganos. ¿Quién no ha escuchado del secuestro, la desaparición de personas, y en especial de niños, de niñas? Porque este negocio también se ha vuelto muy lucrativo, y esto está acabando con la vida de miles de inocentes. Tenemos aparte de todo eso las adicciones, el aumento, el consumo de la droga, el tabaco, las bebidas alcohólicas, el excesivo también consumo de las redes sociales, que también ya estamos teniendo una generación adicta a las redes sociales. Ya no solamente la red social, el internet viene a ser un recurso necesario para vivir, sino que viene ya a extremos peligrosos. Gente que no puede vivir, niños que no pueden vivir sin estar conectados al internet. Una de las mayores preocupaciones, según algunas encuestas, para los adolescentes en Latinoamérica siempre va a ser que haya internet. Vamos de viaje, hay internet. Vamos a tal restaurante, hay internet. Vamos a la iglesia, hay internet. Vamos en un taxi, tiene internet. Vamos en un bus, tiene internet. Increíblemente esta adicción nos está pasando ya facturas. ¿Por qué? Porque nuestros niños se han hecho dependientes de estos tipos de conexiones que ni siquiera
la preocupación es aprender algo, sino entretenerse, ¿sí? Pasar un tiempo diferente. Aparte de todo lo que estamos mencionando, también viene todo ese sesgo en la producción cinematográfica respecto a nuevas historias, a nuevas realidades, que de una u otra manera buscan cambiar la mente de nuestros pequeños, y aún en producciones de comedia o también de historias infantiles se meten estas nuevas maneras de ver la vida, que tarde o que temprano pues comienzan a ser presa de nuestros niños, de esos pequeños, de esos inocentes. También tenemos, aparte de eso, la influencia filosófica que estamos viviendo ya más fuertemente en estos tiempos, con la justificación de encontrar la libertad del ser humano. Estamos cayendo en un libertinaje. A pretexto de edificar, construir una nueva normalidad, estamos deconstruyendo al ser humano, porque hoy en día todo es relativo. Nada es malo, nada es bueno, depende de quién. Depende de cómo lo miras, depende de qué país, depende de qué gobierno, depende de qué sistema moral. Nada en sí es malo ni es bueno, pero en definitiva estamos teniendo una sociedad que cada vez más está herida, está golpeada, está a la defensiva. En este tiempo que estamos llevando de pandemia, pues estamos viendo, por ejemplo, cómo se pierde la solidaridad, un valor propio del ser humano, y diríamos una respuesta natural del ser humano. Pero hoy en día la solidaridad parece que está escaseando más y más, porque cada vez podemos ver gente que no le importa ni su vida ni la vida de otros, no le interesa ni la vida de sus familiares. Inclusive piensa que al cuidarme o al no cuidarme yo, pues estoy aún haciendo uso de mi libertad. Qué increíble. Ese es el mundo en que estamos viviendo, y que tiene estos y otros factores que ahora nos hace pensar y cambiar un dicho que teníamos años atrás, que decíamos: los hijos se pierden en la calle, ¿sí? En la calle se pierden nuestros hijos. Hoy en día podemos decir que los hijos se empiezan perdiendo aún en la casa, porque ahora no es asunto de que salió o no salió, porque hay gente que pasa enclaustrada a una computadora, enclaustrado a un dispositivo, y vive consumiendo tantas cosas que los padres aún son inconscientes. A todo esto que estoy señalando rápidamente, tenemos que añadirle el peligro mayor. Satanás odia a nuestros hijos, y el odio de Satanás no es un odio hacia unos cuantos, sino a todos los inocentes, y en especial a todos aquellos hijos de creyentes, a todos aquellos niños, niñas que están aprendiendo o que buscan salir de esa corriente que el mundo está llevando a millones de personas. Entonces a eso añádele que Satanás no quiere lo mejor para tus hijos. Vivimos una época en la que sí o sí tenemos que empezar a luchar por nuestros hijos. Tenemos que salir de nuestras responsabilidades básicas cumplidas, como es el proveer el pan, el vestido, proveer educación, proveer salud y todas esas cosas, a hacer lo mejor. Y por eso es que el Señor me llevó a tomar el ejemplo de Jairo. Y de esta historia vamos a aprender dos acciones que sí o sí, como padres, tenemos que cumplirlas, porque caso contrario seremos un padre más, ¿sí? Un señor, una señora más que tuvo 2, 3 hijos, que sí, invirtió años de trabajo, le apoyó para que tenga una profesión cada uno de sus hijos, pero al final estos hijos siempre estuvieron solos, siempre fueron huérfanos, lo que yo llamo huérfanos del corazón, huérfanos espirituales, porque nunca tuvieron una referencia correcta de vida, porque ellos se creyeron el centro de su propia vida. Y hoy en día conocemos a todo esto como la generación de cristal. Estos niños, estos muchachos que crecieron sin aprender a luchar, a ganarse el pan, a abstenerse, y que todo les irrita, les molesta, son hipersensibles. Esta generación necesita realmente esos padres que salen de la conformidad de tenerlos en casa, a edificarlos como Cristo nos muestra en su palabra. Entonces vamos a volver a Lucas capítulo 8, donde el evangelista nos muestra este caso de Jairo, y de él podemos aprender dos cosas muy importantes. Número 1, necesitamos una fe a otro nivel. Si vamos a luchar por nuestros hijos,
y asegurarles un buen presente y un mejor mañana y que su desarrollo sea integral, no podemos seguir con nuestro nivel de fe. Para Jairo no fue suficiente con lo que él sabía. ¿Quién era Jairo? Obviamente Jairo no era cualquier padre, por si acaso, es un padre de buenos sentimientos. Él sabía la Torá, sabía el Talmud, las tradiciones judías, porque era el principal de la sinagoga, y no de cualquier sinagoga, sino de Capernaum, una ciudad importante. Entonces él tiene un problema grave porque su hija se está muriendo y él se da cuenta que llegó al límite de lo que él podía hacer. Para luchar por nuestros hijos no podemos conformarnos con lo que sabemos, con lo que tenemos, con lo que hemos hecho o con lo que poseemos. Necesitamos aumentar nuestra fe, porque nuestra fe, por más bien intencionada que sea, pero si no ha crecido, es inútil. Las amenazas hoy en día son mayores para nuestros hijos, cosas que a lo mejor usted y yo tal vez nunca descubriremos, o como que pensamos algo no está bien, pero no sabemos qué mismo es, porque Satanás se mueve aún espaldas de nosotros y aún se mueve de maneras misteriosas. Pero lo importante que ustedes saber en esta parte es que usted puede aumentar de fe, su fe puede crecer, así como creció la fe de Jairo, porque a Jairo no le convenía buscar a Jesús. Él tenía un grave problema, había escuchado de Jesús, pero realmente no le convenía buscar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque él era el principal de esa sinagoga y ya los líderes religiosos, los líderes judíos ya no le veían a Jesús como un maestro, a alguien a quien escuchar inclusive, sino a alguien a quien se debería rechazarlo. Inclusive lo estaban juzgando a Jesús como un maestro que obraba poseído por Satanás. Pero para eso, para solucionar su problema, Jairo tuvo que aumentar su fe y salir de esa burbuja en la que él había vivido por muchos años. En esa burbuja había prosperado como líder, tenía una familia, tenía una hija única, tenía su esposa, el ministerio iba bien, el conocimiento era el adecuado para liderar a la gente estaba contenta con la sinagoga. Se reunían los sábados y Jairo pues se encargaba de organizar la reunión sabatina y todo estaba bien, todos salían bendecidos. Pero su fe no era suficiente para traer la solución que él necesitaba en ese momento alcanzar. No le convenía buscar a Jesús, porque si él se acercaba a Jesús, los demás líderes judíos lo iban a ver mal a él y podía poner en riesgo aún su cargo. Decirle: ¿por qué fuiste a buscar a Jesús? ¿Acaso no es suficiente nuestras creencias, nuestras tradiciones? Para pelear por nuestros hijos tendremos que aumentar nuestra fe, y eso implica salir de la mediocridad espiritual en la que a veces estamos viviendo como padres, a pesar de que vemos a nuestros hijos que se están perdiendo, a pesar de que vemos a nuestros hijos que no quieren buscar al Señor. Tenemos una fe mediocre, una fe que sí sabe que Dios existe, pero que no tiene una relación genuina con el Señor. ¿Qué hace Jairo? Se acerca a Jesús, se rompe el momento que estaba viviendo Jesús, porque dice la palabra que la gente estaba aplaudiendo, celebrando. Hey, Jesús, tómate una foto conmigo, un autógrafo por aquí, cuéntanos qué es todos esos milagros que vienes haciendo por allá. Escuchamos que sacaste unos demonios de un joven allá en los Gadarenos y todo eso, cuéntanos. Y Jairo, como que no está en tono a la fiesta, porque su problema es grande, se acerca a Jesús y se pone, dice la palabra, se bota al suelo, le suplica a Jesús: vamos, acompáñame a mi casa porque mi hija está muriendo. En ese momento para Jairo no solamente era humillante ponerse en el suelo, postrarse ante el Señor, porque seguramente Jairo fue uno de los que tiempito atrás expulsaron a Jesús por hacer un milagro en la sinagoga de Capernaum. Jesús había sanado a un hombre que tenía una mano seca, y la gente, en vez de admirar a Dios, de alabar al Señor, y aún de agradecerle a Jesús por ser instrumento de bendición, lo expulsaron, lo sacaron, porque no estaban de acuerdo con la manera en que obraba Jesús. Y seguramente Jairo o bien actuó de frente o por detrás, diciendo: hay que sacarlo, no va con nosotros, no cree en lo mismo que nosotros enseñamos.
Así que en esta vez tiene que perder su vergüenza y quizás dejar de lado su error en el pasado y botarse al piso y decirle: Señor, acompáñame. Muchas veces tendremos que vivir postrados ante el Señor para que Dios obre en favor de nuestros hijos. No basta, no es suficiente con saber que mi hijo no está bien. No sacamos nada comentando a otras personas: le veo triste a mi hijo, no come, le veo cabizbajo, no habla, se encierra en su cuarto, parece que está enamorado, parece que la chica le dejó, me da miedo que se va a matar. Todo eso no es suficiente si no vives postrado ante Jesús. Por amor a tus hijos tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que salir de esa fe pequeña a una fe grande, donde solamente sabes que Dios va a ser la respuesta que tu hijo necesita. Porque en algunos casos ya nuestros hijos no nos escuchan, ellos crecieron, ellos ya nos están pasando aún en estatura, ellos ya son profesionales, ellos entre comillas ya saben mucho, ya están educados y no quieren escucharte a ti. Pero no hay un hijo que se resista a la voz de Dios. Pero tiene que haber un padre postrado a los pies de Cristo. Así que para que el Señor obre en nuestros hijos tenemos que tener una fe a otro nivel. No una fe de esas que solamente te lleva a buscar a Dios una vez por semana. Una fe de esas que aún calificas las predicaciones. Este predicador está bueno. Habla, no sé qué habla, pero muy largo. No sé y no buscas en el Espíritu, sino que estás buscando qué te gusta tu oído, qué te gusta tu mente. Pero no estás preguntándote: Señor, ¿a quién quieres que escuche? Tiene que ser una fe real, genuina, que la llevas día a día al trabajo, que la vives aún cuando estás a punto de descansar o cuando te levantas en la mañana. Tiene que ser una fe a otro nivel. No tiene que ser una fe como estábamos antes de la pandemia. Como enseño a la iglesia, esta es la época en que nuestra fe debe multiplicarse. Si antes de la pandemia teníamos un grado aceptable de fe, ahora tiene que multiplicarse más, porque las dificultades son mayores y cuantos más los peligros para nuestros hijos. Hay muchas cosas que está haciendo Satanás que tú no te has dado cuenta, pero mientras tu fe esté a otro nivel y estés postrado a los pies de Cristo, el Señor mismo estará cuidando a tus hijos. El Señor mismo estará obrando en tus hijos, y quién sabe, Él ahora está peleando por tus hijos porque le has buscado, porque algo has hecho para pedir al Señor que intervenga. Pero ¿qué pasaría si todos los días vives postrado, vives clamando, vives intercediendo, vives esforzándote para que tus hijos realmente sean bendecidos por el Señor? Tú no sabes las luchas que ellos viven. Tú no sabes lo que hacen cuando cierran la puerta de su dormitorio. Tú no sabes qué escuchan cuando están con sus audífonos. Tú no sabes de qué chatean, de qué hablan con sus amigos, con sus amigas. No digo que tú tengas que ir y averiguar y hacerte un policía para saber qué está pasando con tus hijos. Porque si tú eres un padre que vive postrados a los pies de Cristo, Cristo mismo estará obrando en tus hijos. Y si ellos están expuestos a tantos peligros que no sabes, algo dentro de sus corazones comenzará a pasar. Una voz comenzarán a escuchar que les diga: eso no está bien, no te conviene, aléjate, sal, huye, busca ayuda. Necesitas una fe a otro nivel, sí o sí, porque o si no, Satanás con todas sus artimañas no solamente los va a esclavizar, los va a destruir. Y quizás tus hijos comiencen a ser parte de las estadísticas de los que roban, de los que se sumergen en adicciones, en vicios, de los que realmente le dan la espalda al Señor. Número 2, aprendemos también del caso de Jairo que necesitamos hacer equipo con Cristo el Señor. Tal vez tú te sientes solo, no fuiste bien formado en tu vida. Tal vez llegaste al matrimonio como que creyendo que sí es el esposo o la esposa de tu vida, como que teniendo más fe que convicciones en ese momento, pero ya tienes una familia. Necesitas ser un padre que hace equipo con Cristo, porque quienes hacemos equipo con Cristo estamos completos. El problema de los padres que no hacen equipo con nadie, que quieren solucionar las cosas en base a sus esfuerzos, a sus recursos. Y Jairo se dio cuenta que él no podía solucionarlo. Ya lo que él sabía de las tradiciones, de las profecías,
lo que él sabía de las reglas religiosas del judaísmo, no le alcanzaba para que su hija pueda vencer a la muerte. Entonces Jairo tuvo que buscar a Jesús, pero curiosamente cuando le busca a Jesús, Jesús le recibe, pero le hace esperar. O mejor dicho, Jairo tuvo que esperar, porque cuando Jesús decide ir con Jairo, comienza Jesús a caminar y hay una multitud de gente, y hay otra mujer que por 12 años había estado perdiendo sangre, y esta mujer con fe al menos decide tocar por fe el borde del manto de Jesús, y ella es sanada. Y ese suceso detiene al maestro de ir a casa de Jairo, y le ocupa un tiempo, obviamente, porque hay una mujer que ha sufrido 12 años y está siendo sanada en ese momento. Entonces Jesús le da atención, pero obviamente para Jairo era tiempo contrarreloj, porque su hija estaba agonizando. Y quizás nos ponemos en el caso de Jairo diciendo: Señor, ya por favor vamos, ya está sanada, luego podemos verle, luego podemos preguntar quién es, de dónde vino, cómo así, por favor, mi hija se está muriendo. Cuando hacemos equipo con Jesús, tenemos que caminar al ritmo de Jesús, y muchas veces el Señor nos hace esperar. Él no reacciona al momento como nosotros ya queremos que Él reaccione. Ya tócale, mi hijo, y te toca esperar 10 años en oración, en ayuno, para que Dios toque a tu hijo. Ya, Señor, mi hijo se está perdiendo, tiene tantos malos amigos, ya no me hace caso, ya me ha levantado hasta la mano, Señor, por favor, ayúdame. Y el Señor dice: espérate, por acá está fulano, sultano, que necesita ayuda. Tienes que ir al ritmo de Jesús, pero no desesperes, porque en el caso de Jairo, le llegan a decir uno de sus criados: ya no le molestes al maestro, tu hija ha muerto, dice en Lucas capítulo 8, 49. Jairo fue entonces en este momento desafiado a confiar más allá de la muerte, porque en ese momento que le dicen: tu hija ya ha muerto, no molestes al maestro, enseguida Jesús le da una palabra de fe, de esperanza. Le dice en Lucas 8:50, al oír esto Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, confía en mí y ella se pondrá bien. Por un lado tiene una noticia real, una situación que nadie lo podría negar: su hija ha muerto. Y por otro lado tiene la voz de Jesús diciéndole: confía, no tengas miedo. Cuando se trata de pelear por nuestros hijos, de luchar por nuestros hijos, tenemos que tener claro a qué voz vamos a obedecer, porque la voz de la realidad nos va a decir: ya no hay caso, mírale cuántos años así, uy, árbol que crece torcido jamás se endereza. Cuando se trata de pelear por nuestros hijos, podemos dejarnos llevar por la realidad y decir: sí, es cierto, ya no hay más que hacer. Entonces Jairo tiene por un lado una noticia real que no hubiese querido recibir, y por el otro lado unas palabras de alguien que acaba de sanar a otra persona, y que hasta ese momento él piensa que solamente podría sanar enfermedades, pero mi hija está muerta. Sin embargo, Jairo es un hombre que cree a Jesús más que a la realidad. Cuando pelees por tus hijos, y si ya estás peleando por tus hijos, no te dejes llevar por lo que ves, por lo que oyes, por lo que piensas, por lo que sientes, por lo que presupones que va a pasar. Déjate llevar por la palabra del Señor. Mientras el Señor esté en el asunto, siempre va a haber esperanza. Así que no te des por vencido, no te rindas. Si estabas orando, clamando al Señor, pero le has visto a tus hijos que hacen cosas terribles, y dejaste de orar, dejaste de clamar, retoma esa relación con el Señor. Y es que Jesús no tenía planeado solamente sanar a la niña. Cuando el Señor está en el asunto, Él tiene planes mayores que lo que nosotros pedimos o imaginamos, dice el apóstol Pablo. Y así fue. Cuando Jesús se detuvo por sanar a esta mujer que había tenido el flujo de sangre 12 años, él sabía lo que estaba pasando. Es Dios. No hace falta que nosotros le presionemos: ya no aguanto, ya no puedo. Él sabe hasta cuándo nosotros podemos soportar. Y entonces
Jesús se toma su tiempo, le da una palabra de esperanza a Jairo y luego dice: vamos, tranquilo, vamos, te acompaño a la casa. Y tal vez Jairo por último estaría pensando: al menos el Señor va a venir y orar por mi esposa, por mi familia, y va a consolarnos porque esta pérdida es grande. Pero es que Jesús tenía un plan mayor. Él sabía que era necesario que esta niña muriera para obrar un milagro que jamás olvidaría a su padre y su madre, y jamás olvidaría sus 3 discípulos del círculo íntimo. Tanto Pedro, Juan y Jacobo son invitados a entrar donde está esta niña ya muerta, y Jesús saca a todas las lloronas que habían contratado ahí, porque era costumbre en ese tiempo contratar a mujeres que lloraran para que el ambiente sea todavía más de luto. Y Jesús les saca y cierra la puerta y comienza a aproximarse a hacer un milagro que jamás olvidaría esta familia. Primeramente los padres, pero también sus discípulos. Y uno de ellos, Pedro. Tiempo después, en Hechos capítulo 9 versículo 40, se nos relata que Pedro hace un milagro similar al que vio hacer a Jesús tiempo atrás. Dice la palabra que había una mujer, una joven llamada Tabita, que en griego su nombre era Dorcas, la cual había servido a mucha gente, pero se había enfermado y murió, y le mandaron a llamar a Pedro, que estaba en la ciudad de Jope, y él vino y miró el cuerpo de esta niña y se movió a hacer lo mismo que hizo Jesús, a orar por la resurrección de esta joven. Porque cuando el Señor obra milagros, jamás lo vamos a olvidar. Y si tú todavía no has visto milagros que Dios puede hacer en tu vida o en la vida de tus hijos, te desafío a mantenerte totalmente conectado con el Señor, porque lo que es imposible para nosotros como padres siempre va a ser posible para el Señor. Así que cuando Dios interviene sanando o extendiendo tu vida, no fue el enfoque mayor sanarte, no fue el enfoque mayor que tú venzas de una enfermedad, que tú no te hayas muerto. El propósito del Señor es completo. Cuando el Señor se acerca a alguien, cuando se acercó a ti, ya estaba pensando en tu familia, ya tenía en mente a tus hijos, ya tenía en mente a mis hijos. Cuando el Señor se acercó a mí, ya estaba pensando en mis hijos, en mis nietos, en mi descendencia, porque la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando Dios interviene en algo, en algún asunto de nuestra vida, es porque Él va a seguir obrando. Y eso es lo que quería demostrarle el Señor Jesús a Jairo. Jairo, no es asunto solamente de que tu niña vuelva a la vida. También quiero que tú y tu esposa vean el poder de Dios, lo que Dios es capaz de hacer, lo que las tradiciones nunca te van a enseñar, lo que el Talmud siempre va a decir lo contrario, lo que el Pentateuco va a mostrar una parte. El poder de Dios no tiene límites. Entonces Jairo observa cómo Jesús se acerca a su hija muerta y el Señor le dice: Talita Kumi, una frase en arameo, pero no cualquier frase, no son cualquier palabras. Estas frases o estas palabras eran las que usaban los padres amorosamente cuando se acercaban ante donde estaban sus hijos dormidos y los iban a despertar, como decir: mijito, levántate. Era una expresión de cariño, una expresión paterna, como diciéndole a Jairo: tú eres el padre biológico, pero yo soy el Padre divino. Porque nuestros hijos, antes de ser nuestros, son hijos de Dios. Cuando tenemos una relación fuerte con el Señor, sabemos que nuestros hijos le pertenecen a Él, que Él nos prestó, obviamente, que somos responsables, que disfrutaremos mucho de tenerlos. Pero antes de ser mi hijo o mi hija, es hijo, hija del Señor. Jesús entonces amorosamente se acerca a esta niña y la levanta. Así también el Señor se va a acercar a tus hijos algún momento, de la manera más increíble. Como cuando tú no pienses que algo va a suceder, el Señor se va a acercar como lo que es el Padre de tus hijos. Así que entrégale al Señor a tus hijos, y no una entrega que simplemente consiste en la dedicación en el templo. Si no lo has hecho, tienes que hacerlo, por cierto. Sino una dedicación de vida, en la que tú como padre le dices a Dios: Señor, yo renuncio a ser el primer padre de mis hijos, sé tú el papá de mis pequeños.
o de mis jóvenes, o si son adultos, de mis hijos adultos. Porque cuando tú le entregas al Señor a tus hijos, Él se lo toma en serio y hará lo imposible para no perderlos. Entonces, ¿quiénes son esos padres que lucharán por sus hijos realmente de aquí en adelante? Aquellos padres que van a tener otro nivel de fe, aquellos padres que van a vivir haciendo equipo con el Señor. Quiero tomar esta parte y la tercera parte de este sermón literalmente del último discurso de la película Valientes. No sé si usted lo ha visto, pero es una película muy inspiradora, una película en la cual nosotros como padres podemos aprender mucho. Le recomiendo que lo vea, no haga maratón de tantos otros tipos de producciones, busque películas cristianas, y esta en especial termina con el siguiente discurso, y lo leo porque quiero darle crédito a quienes produjeron esta película. Como oficial de la ley he visto de cerca el profundo daño y devastación que la falta de un padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres, mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan. No es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue, le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos, pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán, pero les digo que como padre somos responsables ante Dios sobre la posición de influencia que Él nos ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como lo tienen la vida de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza de aplicar. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días para amar a Dios y enseñarles a nuestros hijos que hagan lo mismo. Y cuando sea posible, amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación. Invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia con la gracia de Dios, porque la respuesta es: yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos de mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida? Yo, su padre, yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea por esto.
¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es la hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré. Tú lo harás. Te comprometes a luchar por tus hijos, entonces tendrás que aumentar tu nivel de fe. Tu relación con el Señor tiene que ser genuina y poderosa. Tendrás que caminar día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, tomado de la mano del Señor, haciendo equipo con Él para que la gloria del Señor venga sobre tus hijos. Y tendrás que hacerlo, porque si no lo haces tú, alguien ya está destruyendo a tus hijos. Algo o alguien ya está dañando el corazón, la mente, el cuerpo y aún poniendo en riesgo el futuro de tus hijos. Te desafío a luchar por tus hijos. Vamos a cantar al Señor la siguiente alabanza y adorarle a Él. Levantamos nuestras manos a ti, Señor. Declaramos que tú eres el único que puede tomar el control de cualquier situación, y la ponemos a tus pies, Señor. Confiamos en ti. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe la adoración, Señor. Tú nos puedes librar de todos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, preciosa
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Tú eres nuestro Salvador, Señor. En ti ponemos toda nuestra fe, toda nuestra confianza. Tú eres el merecedor de la alabanza. Tú eres el merecedor de la gloria, Señor. Estamos agradecidos con nuestro Padre por habernos regalado de su palabra esta mañana. Estoy feliz de habernos podido conectar. Gracias por esta oportunidad y gracias por su fidelidad. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Les deseamos una semana muy bendecida a ustedes. El Señor está respaldándonos y por eso caminamos seguros. Hasta pronto, que Dios les bendiga.